La partida que vamos a ver a continuación fue la disputada entre Edward contra Bogolyubov. En la primera ronda, Edward Lasker llevaba las blancas contra Maroski y consiguió unas tablas. Por su parte, Bogolyubov llevaba las negras contra Tartakower y cosechó una derrota, lo que le situaba en última posición empatado con Yates, mientras que Edward iba cómodamente instalado en el pelotón del centro de la clasificación. Pero el torneo no había hecho nada más que empezar y Bogolyubov aún tenía mucho que decir. Vayamos pues a analizar aquella partida. Edward llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. A lo que Bogolyubov respondió con E5, caballo F3, tocando el peón de E5, D6. Esta jugada que defiende el peón en lugar de la más común, caballo C6, que tiene la virtud de no encerrar al alfil, se conoce como la defensa filidor. Aquí el alfil tendrá que salir por E7, donde será más humilde y trabajará en la defensa de su rey. D4, las blancas responden directamente en el centro. Ahora las negras tienen varias respuestas disponibles. Bogolyubov se decanta por caballo F6, manteniendo la tensión y escogiendo la variante Hana, una de las líneas más sólidas en esta defensa. Caballo C3, caballo B, D7, alfil C4. Este toque al peón de F7 debe ser cuidadosamente estudiado por ambos bandos, porque en cualquier momento un sacrificio de alfil podría ser interesante. Alfil E7. En este momento un sacrificio de alfil sería prematuro. Por eso Edward se decanta por enroque corto. Pero también era posible jugar caballo G5, reforzando las amenazas contra el peón de F7. La idea es que después de enroque llega el momento de sacrificar el alfil. Alfil por F7 jaque, torre por F7, caballo E6, tocando la dama, dama E8, jugada única, caballo por C7, dama D8 y caballo por A8, llegando a una posición igualada, donde las blancas tendrán que plantearse qué hacer con el caballo de A8. Pero de momento tienen dos peones y la calidad de ventaja. De todas formas es una línea arriesgada, así que no es de extrañar que Edward escogiera una opción más sólida. Volvamos a la partida después de enroque corto. Las negras siguen con enroque corto. Alfil G5, C6. Una jugada multiusos. Se apoya tanto un D5 en el centro como un B5 en el flanco de dama. Ahora mismo jugar D5 en el centro sería un error, pero la amenaza de expandirse en el flanco de dama con B5, tocando el alfil, sí es real. Quizás por eso Edward jugó alfil B3. Pero la partida parece demostrar que esta retirada y sobre todo la idea que hay detrás no son correctas. Parece mejor para el blanco jugar A4, dificultando la expansión del negro en el flanco de dama y además dándole al alfil una casilla en A2
que puede ser útil para mantenerse en la diagonal. Volviendo a la partida, veremos que después de alfil b3, el alfil blanco estará cada vez más en contra. El negro siguió con h6, alfil h4, torre e8, dama d3. La dama se dirige a c4 para presionar sobre el peón de f7 que acaba de ser abandonado por la torre. Caballo h5, dama c4. La dama amenaza al peón de f7. Hay que defenderlo, pero no sirve responder en el centro con d5, porque después de e por d5, las negras podrían confiar en caballo b6. Pero esto falla después de alfil por e7, torre por e7, dama c5, c por d5, d por e5, y las blancas tienen un peón de más y van camino de conseguir otro, puesto que el peón negro de la columna D es sumamente débil. Por eso es obligado para Bogolyubov responder a dama c4 con torre f8. Y vemos que las negras tienen que deshacer la jugada de torre, algo que no es agradable para ningún jugador. Ahora mismo parece que el blanco con alfil b3 y dama c4 ha tenido un éxito, puesto que han obligado al negro a retroceder con su torre. Pero la partida nos va a demostrar que aquí las apariencias engañan. La victoria blanca es solo moral, y ahora comprobaremos que el alfil y la dama blancos no están bien colocados y provocan el avance negro en el flanco de dama. La partida siguió con alfil por e7, dama por e7, caballo e2, a5. Como vemos, ahora mismo el alfil blanco no se puede mover y el peón negro amenaza llegar a la casilla a4, por lo que es obligatorio responder dándole una salida al alfil. Dama c3. No parece que tenga nada de malo las jugadas más sencillas como a3, c3 o incluso a4, todas ellas dándole una buena salida al alfil. Ya veremos cómo la elección de Edward le complicará mucho la vida al alfil blanco. Volvamos pues a la partida después de dama c3. El negro siguió con a4, alfil c4, b5. Las negras ganan espacio en el flanco de dama a costa del alfil blanco. Además, ahora Edward deberá encontrar una buena ubicación para este alfil, y eso no parece fácil. Alfil d3. Ahora mismo el alfil blanco parece un peón gordo, no tiene actividad, tan solo ayuda a sostener el peón de e4. Alfil b7. D por e5, D por e5, torre a d1. Ahora mismo la posición blanca parece muy apretada. Creo que está claro que a estas alturas las negras han conseguido la iniciativa, y el blanco es al que le toca defenderse en un espacio muy reducido, gracias al avance negro en el flanco de dama. Torre f e8, caballo g3, caballo por g3, h por g3. Las blancas le han cambiado al negro un buen caballo, aunque hayan tenido que doblar peones en el enroque. Una cosa va por la otra y es difícil decidir quién sale ganando, aunque el bando que defiende suele convenirle cambiar piezas, y ahora mismo el blanco es quien defiende. Caballo f6, caballo
H4, G6, dama, D2, rey, G7, dama, E3. Un buen momento para detenerse y analizar un poco cuál es la situación de la partida. Alekhine, en su libro del torneo, comentó que en este momento la posición blanca estaba estancada. Es decir, que las blancas no tienen planes activos ni forma de mejorar su posición. Están condenadas a esperar y defenderse. Creo que el alfil, en gran medida culpable de los problemas de su bando, ilustra bien la impotencia del blanco. Por su parte, el negro tiene la ventaja de espacio y la iniciativa, pero debe encontrar el modo correcto de progresar. Porque ya sabemos que en ajedrez un error puede echar por tierra cualquier posición. Veamos cómo Bogolyubov intenta asaltar la posición blanca. Caballo G4. Obliga a la dama a retroceder. Dama D2. Dama C5. La dama negra se activa por el flanco de dama. Alfil E2. Caballo F6. Bogolyubov no permite el cambio del alfil por caballo y obliga al blanco a retroceder. Alfil D3. Como vemos, el blanco tiene pocas opciones. Torre A D8. Por si fuera poco, ahora el alfil está clavado. Dama E2. Otra vez el alfil blanco no se puede mover. Este alfil es el paradigma de la impotencia blanca. Alfil C8. En contraposición, vemos cómo el alfil negro ha conseguido una buena diagonal para activarse. Rey H1, alfil G4. Poco a poco el negro va apretando más y más la posición blanca. F3. Expulsa al alfil negro, pero condena al blanco al ostracismo. Alfil E6. Creo que todos los aficionados españoles recordaremos aquella polémica sobre alfiles buenos o malos. Esa polémica nos ayudó a entender que es un tema mucho más complejo y complicado de lo que parece. Pero creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que el alfil negro parece mejor que el blanco. A3. Torre E7. Bogolyubov va mejorando todas sus piezas sin ninguna prisa antes de lanzarse a lo yugular. Torre D E1. Y el blanco sigue esperando a que el negro se decida porque no tiene nada mejor. Dama D4. Bogolyubov considera que ha llegado el momento de ganar un peón. Veamos que el blanco no puede defender B2 con torre B1, porque el negro tiene un activo alfil que participa en el juego, alfil A2, obligando a la torre a retirarse y ganando el peón. Por ello Edward renunció al peón y a la jugada dama D4 respondió con dama F2. Dama por B2. Ya hemos visto que fácilmente el negro ha conseguido ventaja en la posición. Todo gracias a la constreñida posición de las blancas, que han visto impotentes cómo Bogolyubov iba mejorando cada una de sus piezas hasta que la ventaja material ha llegado casi de forma natural. La partida siguió con dama C5. Las blancas aprovechan que las negras se distraen capturando un peón para intentar activarse un poco. Este es un detalle interesante a tener en cuenta. En ocasiones, cuando el rival captura una pieza, durante un instante sus piezas pueden estar descoordinadas. Es el momento de intentar conseguir contrajuego. En esta partida en concreto, Edward se ha dado cuenta de que es ahora o nunca. O consigue activarse o pronto estará totalmente perdido. Torre C7. Torre B1. Dama D4.
torre por b5. He aquí la idea blanca oculta tras la jugada dama f2. Las blancas consiguen activarse y además recuperan el peón, con un bellísimo recurso táctico que aprovecha la clavada del peón sobre la torre. Pero ahora es el blanco el que ha capturado un peón, y el negro por tanto tiene la ocasión de aprovechar la momentánea descoordinación blanca. En esta ocasión, más que descoordinación, habría que decir que las piezas blancas han quedado un tanto comprometidas después de la captura. Es el momento para que las negras hagan una jugada fuerte antes de que el blanco se coordine mejor. Está claro que este es un momento clave de la partida. Bogolyubov debe encontrar el camino correcto y juega g5. Bogolyubov se lanza a por el rey negro con una buena jugada que mantiene la ventaja negra, aunque el ordenador recomienda c por b5, dama por c7, y ahora se gana gracias a la mayoría de peones en el flanco de dama, algo que resulta bellamente coherente con el transcurso de la partida. Habría que seguir con b4, a por b4, a3, dama a5, a2, y esta posición es ganadora para el negro. Pero Bogolyubov se decantó por atacar al rey en lugar de jugar con su mayoría de peones en el flanco de dama. Volvamos a la partida después de g5 para ver la idea negra. Caballo f5 jaque, jugada única para el blanco que forma parte de la combinación negra. Alfil por f5, e por f5, caballo h5, amenazando con un doble a rey y torre. No se puede defender el peón con el rey porque la dama negra controla la casilla h4, así que Edward juega torre e1, caballo por g3 jaque, rey h2, dama h4 jaque, rey g1. Las negras están donde querían, tienen ventaja en la posición y el rey blanco está acosado. Pero en ajedrez hay que rematar. De nuevo Bogolyubov debe encontrar el camino correcto para continuar. Y finalmente se decide por una jugada de consolidación. f6, defendiendo e5 y bloqueando el peón blanco de f5. Pero lamentablemente para el negro esto es un error. Para entender la dificultad de la decisión que tuvo que tomar el bueno de Bogolyubov, veamos lo que Alekhine propuso en su libro sobre el torneo. Alekhine recomendó torre d5, dama b6, c por b5, dama por c7, dama d4 jaque, y terminaba la variante con un contundente las negras ganan fácilmente. Pero el ordenador moderno corrige al mismísimo Alekhine y demuestra que no solo las negras no ganan, sino que pierden estrepitosamente. Veamos esa línea desde el principio. Torre de 5. Dama b6, c por b5. Aquí está el error negro en la variante propuesta en el libro del torneo, porque ahora el ordenador no captura la torre como pensaba el bueno de Alekhine, sino que juega la precisa f6 jaque, olvidándose de la torre para dar mate al rey. Rey g8, dama b8 jaque, torre
C8, dama por C8 jaque, torre D8 y dama por D8 mate. Un mate brutal que habría dejado a las negras con un palmo de narices. Ahora se entiende mucho mejor la jugada F6 de Bogolyubov, porque hemos visto la importancia de bloquear el peón de F5. Pero anteriormente hemos comentado que esta jugada es un error. ¿Cuál era entonces la línea correcta? Volvamos una vez más a revisar toda la línea desde el principio para ver la solución del ordenador. Torre de 5, dama B6, torre por B5. Esta es la continuación correcta en lugar de la errónea que recomendaba Alekhine en su libro. Alfil por B5, dama D4 jaque, dama por D4, E por D4, alfil por A4, caballo por F5. Y aquí las negras tienen un peón de ventaja, pero todavía hay que luchar para conseguir la victoria. Como vemos, todo es muy complicado y la jugada de Bogolyubov está justificada porque, casi con toda certeza, vio el fallo en la línea de Alekhine y trató de corregirlo antes de continuar. Pero, para su desgracia, Edward encontró aquí una respuesta táctica que lo sacó de apuros en una situación desesperada. Y a la jugada de la partida F6 respondió de forma brillante con torre por E5. Un sacrificio de torre salvador que llega en el momento justo y refuta por completo la jugada F6. Esta posición con las dos torres atacadas es sencillamente preciosa. Que esto funcione es una muestra de la belleza indiscutible de este juego. F por E5. Bogolyubov, seguramente sorprendido por su rival, ha perdido el hilo de la partida y acepta una torre inaceptable. Dama por E5 jaque. La partida ha dado la vuelta y ahora el blanco tiene posición ganadora. Rey G8. Torre B4, dama H1 jaque, rey F2, torre F7. Y justo ahora, cuando el blanco tiene la sartén por el mango, a Edward le entra el canguelo y decide provocar las tablas por repetición con torre B8. Torre por B8, dama por B8 jaque, rey G7, dama E5 jaque, rey F8, dama B8 jaque, rey G7, dama E5 jaque, y la partida terminó en tablas cuando las blancas, después de la jugada torre F7, disponían de una jugada de apariencia sencilla, si tienes un ordenador a mano, claro, que era ganadora. Rey por G3, capturando la pieza indefensa. Hago sencillo, en apariencia, torre de F8 y rey F2. Y el ordenador dice que esta posición es ganadora para el blanco. Pero Edward, que no era una máquina, sino un simple mortal, no se atrevió a jugar esta línea. Seguramente, después de haberse visto perdido durante la partida, el empate le supo a gloria. Como vemos, esta partida ha acabado en tablas, pero solo después de una complicada y dura lucha, con cambios bruscos de la ventaja, varios golpes tácticos interesantes
y mucha emoción. Un saludo y hasta la próxima partida.